Hola, ¿cómo están? Estamos esperando que se unan a nuestro Instagram Live. Tenemos una súper entrevistada hoy día, Antonia Rivas, que estoy segura que ustedes quieren escucharla. Vamos a esperar que se vayan uniendo más personas a nuestra sesión. Eh, para poder comenzar y tengo que buscar a Antonia, ¿no? Eh, aquí en el Instagram. ¿Dónde estás? Todavía no te veo. Ahí está. Dando la bienvenida a Antonia. A ver si nos aparece pronto. Ahí estamos. Hola, Antonia. Un gusto tenerte por acá. Igualmente, Vero, qué gusto. Sí. Bueno, para las personas que nos están viendo, esta es una actividad de Fundación Pro Bono. Yo soy Verónica Andurraga, yo soy abogada, soy constitucionalista, profesora de Derecho y soy integrante del directorio de Fundación Pro Bono. Y hoy día nos vamos a entrevistar con la académica, investigadora, abogada, antropóloga, doctora de todo tipo, tiene muchísimas credenciales, especialista en el tema indígena, tanto desde el mundo de la antropología como del mundo del derecho. Previo a eso, te recordamos que hace Fundación Pro Bono. Fundación Pro Bono presta asesoría jurídica gratuita a personas en situación con vulnerabilidad y también le da apoyo legal a organizaciones sociales. Y entonces, si tú necesitas apoyo de Fundación Pro Bono o si tú tienes una organización social o quieres formar una organización social de apoyo a la comunidad y necesitan servicios legales, puedes contactarnos a través de la página web de Pro Bono, que es www.probono.cl, y ahí está toda la información, ¿ya? Bueno, como el tiempo es reducido, vamos a empezar inmediatamente con Antonia, y te voy a pedir que tú nos cuentes qué es lo que haces, Antonia, por favor. ¿Qué es lo que hago? Sí. Bueno, Vero, ya la verdad es que me presentaste. Soy abogada y doctora en antropología y me dedico a trabajo en muchas cosas, ¿verdad? Pero soy consultora internacional y hago clases y ahí presto asesorías mucho a comunidades, a organizaciones. Y este último año he estado muy metida en el tema del proyecto de los escaños reservados, que felizmente se aprobó y ahora estamos en el momento como que se hace realidad de alguna manera, que está pasando ahora. Exacto, tú fuiste una de las protagonistas, ¿no es cierto?, ahí en el Congreso para defender la idea de escaños reservados, ¿no es cierto? Y además trabajas en un centro de investigación especialmente en este tema, ¿no es cierto? Bueno, este proceso es muy importante, por eso Fundación Pro Bono quería estar presente, porque estamos en el momento, y es muy cortito, el momento en el que se pueden presentar candidaturas indígenas, y tú nos vas a contar cómo funciona el tema de las candidaturas por los escaños indígenas, pero también las personas indígenas pueden votar por sus representantes. Y entonces Claro. es súper importante aclarar esos dos aspectos.
de las personas que quieren ser candidatos o candidatas indígenas y quiénes pueden votar, de quiénes pueden ser candidatos y candidatas, qué requisitos tienen, etcétera, pero también de las personas que viven en todo el territorio de Chile que pueden votar por sus representantes indígenas, dependiendo de cuál de los pueblos pertenecen, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, vamos a lo que nos convoca, tú nos vas contando. Cuéntanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de escaños reservados, Antonio? Bueno, en general, la idea de cómo mejorar, por decirlo de alguna manera, la participación política de los pueblos indígenas, no solo en los congresos, no solo en los parlamentos, sino en general en todos los espacios de participación, es una idea muy sabia. Y hay dos formas, lo mismo que pasa con la paridad, ¿verdad? Lo mismo que pasa con la idea de las cuotas, es decir, que los partidos políticos, las listas que participen incorporen cierto porcentaje de candidatos, o que es una igualdad de alguna manera en el ejercicio, en la carrera, ¿verdad? O sea, tenemos la misma. Pero hay otra cosa que es garantizar la igualdad en el resultado, o sea, es de garantizar que hayan personas indígenas en estos organismos, en el Parlamento, en una asamblea constituyente. Y esos son los escaños reservados. Tú reservas del número total de asientos parlamentarios, de asientos constituyentes, un número determinado para pueblos indígenas. Eso es un poco, y ahí entonces estamos hablando ya de una igualdad distinta, porque tú garantizas que eso va a existir. Es una competencia aparte. Perfecto. ¿Y cuántos son los escaños reservados? Es que eso me gustaría, antes que conversáramos, vi una pregunta ahí solamente para decir rápidamente que, claro, el proceso de aprobación de los escaños reservados fue súper complejo, fue un proyecto súper largo de tramitación, tuvo más de un año. Cuando ya todo estaba más o menos listo, todavía no se aprobaba el proyecto, y esto fue indicativo de la forma en que el Estado, que en general, considerando todos los poderes, trata los asuntos vinculados con los pueblos indígenas. Entonces, al principio eran 24, después, pero no vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? Pero hay cosas relevantes que hay que mencionar, que son tres, son 17 escaños, el proyecto original hablaba de 24, ¿verdad? Pero son 17 escaños que se restan a los 155 que ya estaban determinados. Y por otra parte, que es lo que vamos a conversar mucho acá, que yo creo que es lo que más dudas hay, es básicamente cómo es esto del registro, de la autoidentificación. En todos los conversatorios que he estado con pueblos indígenas, con personas, hay mucha confusión, ¿verdad? Y yo creo que eso es un tema súper relevante de aclarar. Pero entonces, el proyecto, alguien preguntaba ahí bien en el chat, ahora que uno lo va viendo, si el proyecto original era muy distinto. Bueno, no sé si hay un proyecto original, ¿verdad? Porque además todas las posiciones presentaban proyectos distintos. La derecha partió hablando de 3 escaños que se determinaban conforme a cuánto fuera el número, y en el otro lado se hablaba de 24. Pero en ese sentido tenemos entonces que son 17, que se restan a estos 155 y que el CERVEL determinó dónde se restaban, que también lo podemos conversar, que es un tema súper relevante. Y por otra parte tenemos también la idea de cómo se eligen, o sea, quiénes son los electores. Y eso es ese registro raro que quedó, que a mi juicio es lo más débil de todo este proyecto de ley, que es súper complejo de determinar y que está mostrando ahora en estos que quedan 4 días, creo que quedan, de inscripción. Bueno, entonces empecemos por, digamos, de todos los temas que tú planteaste, empecemos por lo primero. O sea, se decidió finalmente que estos 17 escaños de pueblos indígenas de alguna manera se sacaran de los 155, no se agregaran sobre los 155. Entonces, lo que hizo el CERVEL, ¿no es cierto?, fue determinar en qué distrito había más población indígena, y de esos distritos se dijo, bueno, de aquí vamos a uno de estos escaños, que era de este distrito, vamos a sacarlo, de este otro distrito vamos a sacar otro. Claro. Pero ahí se armó una confusión en el fondo, porque mucha gente cree que solo las personas que viven, indígenas que viven en ese distrito, o solo los candidatos se pueden presentar para que vote gente de ese distrito, pero no es así. O sea, en el fondo, explícanos un poquito, o sea, ese distrito es para sacar estos 17 escaños, pero los escaños indígenas, claro, son a nivel nacional. ¿Puedes explicar eso? Sí, porque hay una confusión muy grande. La gente me empezó a creer, decir, nos quitaron los escaños, ¿verdad? Cuando el CERVEL había hecho.
Y claro, no, hay que distinguir, como siempre en el derecho, ¿verdad? Que una parte dice, hay que distinguir, ¿verdad? Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la cantidad de escaños y quiénes pueden ser los candidatos a ese escaño y cuáles son los requisitos para ser candidato y cuál es el distrito, que son en general unas especies de macrozonas pero que no son, ahí los vamos a ver, ¿verdad? Pero, y otra cosa son los criterios que se le dieron al CERVEL mediante la reforma constitucional para decir de dónde sacamos estos escaños. Yo fui una ferviente partidaria de que los escaños se sumaran, ¿verdad? O sea, que no tuviéramos esta discusión, porque precisamente es complejo y después también lo podemos conversar. Pero bueno, los escaños se restaron y la pregunta era dónde los restábamos. Y se le dieron ciertos criterios al CERVEL. Los criterios eran, fíjate, CERVEL, ¿dónde hay más población indígena? Pero no solo ese es el criterio, porque además le dijeron en aquellos distritos en que hayan menos de tres, que se elijan menos de tres constituyentes, tampoco puede sacar. Y ahí Claro. entonces el CERVEL hizo esta estructura, de alguna manera, que le sacó algunas partes y a otras no, entonces hay unas dudas ahí. Pero es súper importante aclarar que no tiene nada que ver el escaño. Ahí alguien pregunta qué es un escaño. Un escaño es un asiento en el Parlamento. Es un puesto, en la convención, perdón, en la convención. Y por otra parte, otra cosa son de dónde se sacan esos. No sé si queda claro. Entonces, por ejemplo, y ahí tenemos estos 17 escaños. Estos 17 escaños hay 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y 1 para el resto de cada uno de los pueblos, que son 8. Y cada uno de esos tiene ciertos lugares donde puede residir. Por ejemplo, los aymara pueden estar en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Los mapuches en casi todas partes menos en el norte, ¿verdad? Y eso es, en todo caso, no para votar, ¿verdad? Sino dónde tienen que estar los candidatos. No es tan fácil el arreglo, ¿verdad? Pero es súper importante volver a aclarar eso, que los escaños son por pueblo, o sea, las personas van a votar por pueblo indígena. Si uno es miembro del pueblo Coya, al pueblo Coya va a decir, quiero la papeleta del pueblo Coya. Y eso puede ser en cualquier parte de Chile, puede decir, yo quiero la papeleta del pueblo Coya, el votante, digamos. Lo que pasa es que y lo que pasa es que el representante, el candidato, tiene que vivir dentro de ciertas partes del país. Sí, yo entiendo, Sí, yo entiendo eso, pero no es algo que esté tan claro, Vero, ¿verdad? Yo creo que hay ciertas cosas y es súper importante acá, más allá de la labor súper buena que está haciendo el CERVEL y que está tratando de acá de variar, hay ciertos temas que no están tan claros, ¿verdad? Y que van a requerir. Yo entiendo que, ¿sí? Ay. Ah, ya. Soy yo la que no oye. Sí, sí, la Vero se me está con un... Ah, bueno, pero ahora parece que sí. Ahora sí. Ahí Ahora volviste, sí. Vero. Sí, sí. Perdón. Eh, Dale. sí. No, Entonces lo lo que que decía estábamos... es que Dale tú. Sí. sí, que hay varios temas que no están tan claros, ¿verdad? Que por eso es complejo, porque tuvieron de alguna manera 10, 15 días para inscribir estas candidaturas que salieron, que ya claro, los pueblos las estaban pensando, pero no tenían claridad sobre cuándo iba a ser. Y finalmente ahora hay varias dudas respecto a cómo se hace. Yo tendería a pensar de que en cualquier lugar de Chile le el pueblo indígena
Ahí, ¿ahí me ven? Sí, ¿Ahí me escuchan o no? ¿Podemos sí, seguir? podemos seguir. ¿Podemos seguir? ¿Sí? Ya, pucha, discúlpenos nuestros problemas técnicos, creo que eso fue en mi casa. Antonia, yo creo que te escucharon más de lo que yo te escuché. Entonces, como si yo fuera el público, perdona, te voy a pedir que entonces que me cuentes qué parte llegaste explicándole a la gente. No, me paré bien temprano cuando te vi así paralizada, ¿verdad? Pero lo que estábamos diciendo es que yo tendería a pensar que cualquier persona en cualquier lugar de Chile que pertenezca a un pueblo indígena originario va a poder votar y exigir su papeleta. Pero, o sea, es lo que espero de alguna manera, porque de alguna manera no se puede castigar la diáspora, que es lo que se llama los procesos migratorios de los pueblos indígenas. Sé que eso, por ejemplo, está garantizado en Rapa Nui, que las personas que viven en Valparaíso, en Santiago, generalmente van a poder votar por su, pero yo tendería a decir que van a haber papeletas suficientes para votar por los candidatos. Ahora, Es- eso es distinto a que los candidatos tengan que residir en ciertas regiones. Exacto, yo en la cartilla, porque eso es bien importante, las personas que quieran más información, en la página del CERVEL, www.cervel.cl, hay una cartilla sobre este tema. Sí. Y ahí pueden, y en esa cartilla, que es en el fondo la información que tenemos todos, yo tengo la misma impresión. Cuando la leí, a pesar de que tenía las mismas dudas tuyas, en el fondo los candidatos y candidatas indígenas tienen que vivir en una cierta zona, como tú dices, los mapuches pueden vivir en la región metropolitana o normalmente en el sur, los aymaras normalmente en el norte, los candidatos y candidatas. Pero yo también entendí que las personas votantes indígenas van a poder a lo largo de todo el territorio nacional, o sea, si uno es un mapuche que está viviendo en Arica, yo entendí que puede pedir su papeleta para votar por un representante mapuche. Exacto, sí. Sí, eso es lo que yo entendí. Y bien, si yo o sea, si yo soy una persona mapuche, aymara, coya, y quiero presentarme de representante, de candidato, Uh -huh. ¿qué hago? Bueno, depende del pueblo, ¿verdad? Pero en general se le piden los mismos requisitos que a los otros candidatos, pero tienen que acreditar además una cosa que se llama la calidad indígena. La calidad indígena es un certificado muy cuestionado, ¿verdad? Pero que entrega la CONADI, que acredita que una persona es efectivamente está reconocida como indígena. Entonces, tenemos para los que quieren ser candidatos, tienen los requisitos, ser ciudadano igual que todos, tener este certificado que acredita la calidad indígena y residir, como decíamos recién, en la región respectiva donde se dé el escaño, de alguna manera. Además de eso, se le exigen requisitos adicionales que tienen que ver, igual que a los otros candidatos, que tienen que ver con la idea del patrocinio, ¿verdad? Que es lo que está tan de moda ahora que hablamos de cómo patrocinar, a quién patrocinamos. Bueno, la idea del patrocinio es quienes pueden ser candidatos tienen que estar patrocinados. Y ahí en el pueblo mapuche, Aymara y Diaguita se requieren que 3 comunidades indígenas o 5 asociaciones indígenas los patrocinen, puede ser un cacicao, y acá hay una cosa muy buena de esta reforma que permiten que asociaciones no reconocidas, no registradas, también patrocinen. Ahora, ya hay una cosita que descubrimos con los changos, que no sé si después van a mirar esto, los changos tienen una organización que es el Consejo Nacional de Chango, pero que no está reconocida, pero tampoco tiene personalidad jurídica. Y ahí, en cambio, en la cartilla del CERVEL se pide, se exige la personalidad jurídica. Entonces hay que tener ojo también con eso, con de qué tipo de organizaciones. No tienen que estar reconocidas por la CONADI, pero sí pareciera que tienen que tener cierta estructura legal, por decirlo. En el resto de los pueblos, basta que sea una comunidad o una organización. Pero también se agregó en esto, y esto es importante decirlo, se eliminó la posibilidad de que partidos políticos lo patrocinaran, que es una buena noticia, y se incorporó la posibilidad de que fueran patrocinados por ciudadanos
mediante firmas, igual que los patrocinios que estamos haciendo ahora. No sé si todos los que han patrocinado se han dado cuenta que sale constituyentes indígenas, constituyentes independientes. ¿Cuál es el problema? Que en la web del CERVEL no están diciendo, no sale que las personas que tienen que patrocinar a otros candidatos indígenas deben tener calidad indígena, ¿verdad? O sea, y eso no sale y está permitiendo que personas estén patrocinando sin tener la calidad indígena. Y eso es complejo porque después las personas van a sentir que tienen las firmas necesarias y quizás en un momento cuando el CERVEL revise esto se van a dar cuenta que esas personas no tienen la calidad. Ya, Y en el caso de los mapuches, aymara y de Guita son 120 y en el caso del resto de los pueblos son 60 firmas. Firmas de patrocinio. Entonces, Sí. para ir como cerrando respuestas a las preguntas, si una persona quiere ser representante de alguno de los pueblos indígenas, tiene que tener esa calidad indígena, ¿no es cierto? Sí. Y tiene que comprobar esa calidad indígena y además, digamos, de ese pueblo en específico. O sea, no es que una persona que tenga la calidad mapuche pueda representar a otro pueblo indígena, sino que tiene que... No, claro, lo están súper determinados. Es súper importante. En Chile hay 10 pueblos indígenas. Y el mayoritario es el mapuche. Claro, entonces es importante que quien quiera ser representante indígena tiene que ser, puede ser representante de su pueblo, ¿no es cierto? Y tiene que acreditar la calidad indígena. Y necesita un patrocinio que depende del pueblo, pero puede ser dado por organizaciones indígenas o por juntar firmas de personas individuales que tienen que ser indígenas, pero ahí Antonio nos está contando. Ojo, hay que tener cuidado porque en el sitio del CERVEL, cuando se están pidiendo los patrocinios, no se está pidiendo que tengan la calidad indígena y por lo tanto a lo mejor juntan las firmas que creen necesarias, pero después esas firmas las van a rechazar y podría no quedar inscrita esa candidatura porque las firmas no son firmas de personas de los pueblos indígenas. Había una pregunta también en el chat. Después Fundación Pro Bono va a responder las preguntas que nosotros no alcancemos a responder, ¿ya? Pero había una pregunta que decía, si yo no soy indígena, ¿no puedo patrocinar a un candidato o candidata indígena? No, porque le va a hacer un mal favor, porque le va a dar va a aparecer como si tuviera la firma, pero esa firma después se va a rechazar. Entonces, claro, esa es la parte de los representantes de las candidaturas, ¿no es cierto? Hay otro tema que tiene que ver con, bueno, eso podemos ver después, el tema de la paridad, pero veamos ahora de los votantes. Había una pregunta que decía, si yo no soy indígena, no he acreditado mi calidad indígena, pero yo quiero votar por una persona indígena, ¿puede hacerlo? No. No. Lamentablemente, yo también soy de la teoría de que si nos creemos y somos en los hechos un país plurinacional, uno pudiese elegir por quién votar, siempre que se respete el principio de que es una persona un voto. Durante la tramitación de este proyecto se decía mucho que los pueblos indígenas iban a quedar sobrerepresentados y se instaló una idea de que ellos iban a votar 2 veces, ¿verdad? Y eso no es cierto. Siempre van a uno, y esto es súper importante decirlo, que también se pregunta mucho, las personas que tienen calidad indígena o que son indígenas o que se sienten pertenecientes no tienen la obligación de votar por un candidato indígena. Eso es súper importante decirlo. Uno puede elegir optar por la elección general o por la elección indígena, ¿verdad? Eso es súper importante y hay muchas dudas siempre respecto de eso. Pero por otra parte, incluso tú acreditando tu calidad, acreditando eso, puedes votar por la otra elección. Lo que no se puede y lo que no se permite es que una persona sin calidad, ahora yo tengo grandes dudas con esto porque quiero explicar una cosita que viene ahora, algo que el CERVEL no ha hecho. Lo que se pedía al principio era que la elección fuera por autoidentificación, ¿verdad? O sea, que las personas al momento de votar llegaran y dijeran, ay, yo quiero votar por esto. Eso por parte del oficialismo y la derecha fue negado siempre y finalmente no se implementó y lo que se hizo fue una creación de un registro muy extraño en el cual el CERVEL, mediante el examen de todos los registros que hay de calidades indígenas, de becas, de subsidios de tierra, de todo lo que puedan encontrar, va a elaborar, va a identificar, como decía el CERVEL, porque el CERVEL decía que no era un registro paralelo, y van a identificar todos los electores potencialmente indígenas, por decirlo, o que podrían votar en esta elección. Si una persona
y esto es súper importante, ese registro ya debiese estar más o menos listo, ¿verdad? Si una persona no sale en ese registro y se siente perteneciente al pueblo indígena, lo que se hizo mediante la ley es la otorgación de una cosa que se llama las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son que la persona va y dice, yo soy indígena, me siento perteneciente a un pueblo indígena y hago esta declaración jurada de autoidentificación. Mediante esa declaración jurada, el CERVEL tiene que identificarlos como indígenas y permitirles votar en esa elección. Entonces, sí, una persona no indígena, entre comillas, podría votar, en eso sí se autoidentifica, y acá hay todo un enredo que no da el momento, pero que tiene que súper desde la antropología finalmente, quiénes son los pueblos indígenas, cómo los identificamos, qué significa efectivamente el principio de autoidentificación en ese sentido, porque se trata de precisamente que son los propios pueblos, los propios miembros quienes determinan quiénes son indígenas y no, y lo que está haciendo aquí el Estado es todo lo contrario. ¿Verdad? El gobierno del Estado está identificando a los indígenas, impidiendo que personas puedan libremente decirlo. Entonces, es un Claro. tema complejo. Dale, Entonces, Vero. Sí. lo más importante para las personas que se sienten identificadas, ¿no es cierto?, con algún pueblo indígena, es que revisen ese registro. Ese todavía no está disponible. No, no, y Ya, por eso yo también he reclamado mucho, porque, por ejemplo, hay gente que no puede patrocinar ahora. claro. ¿Eh? Y todavía no se implementa y no se dice nada. Pareciera, a mi juicio, que se están haciendo un poco los locos en la CONADI con esto, y lo que están haciendo es establecer, que está bien también, una plataforma súper amplia de calidades indígenas Ya. online, que antes no se podía. Entonces se puede y se exige, no está tan bien hecho el sistema porque exigen otras cosas distintas a las que yo diría, pero bueno, están estableciendo una plataforma que está súper bien online para que la gente pida la calidad indígena. Pero yo creo que se están olvidando las declaraciones, y a mi juicio las declaraciones son súper importantes, y ahí vi que, por ejemplo, se había incorporado una dirigente del pueblo chango. El pueblo chango no tiene calidades y no tiene formas que digan quiénes son efectivamente changos. Al pueblo chango ahora lo único que le cabe es hacer declaraciones. Entonces, sin esas declaraciones, sin la forma en que se haga esa declaración, no tienen claridad de cómo lo van a hacer. Entonces, en las circunstancias actuales, si una persona se autoidentifica como perteneciente a algún pueblo indígena, lo más seguro para que pueda votar por algún representante indígena es que haga esta declaración jurada. ¿No es Claro, cierto? pero no está el procedimiento todavía. Ay, todavía no está el procedimiento. Ya, No, bueno, pues eso es lo que digo. Lo que podría hacer esa persona ahora es hacer una solicitud de calidad indígena. ya. Entonces puede hacer una solicitud de calidad indígena ante la CONADI. Ante ¿No es la cierto? CONADI, pero para eso hay que cumplir algunos requisitos, y por eso no se va a resolver en 4 o 5 días. Entonces, el patrocinio yo creo que está medio cerrado solo para aquellas personas que tengan calidad indígena ahora. Ya Cosa reconoce. distinta, ya reconocida. Y Cosa esa, distinta es la sabe, elección. y esa persona, ¿cómo van a saber si tienen la calidad indígena Es que la reconocida? gente sabe, sí, La porque uno gente la sabe solicita. por, Porque uno la solicita. perfecto. Entonces, las Sí. personas que ya han solicitado su calidad indígena son las firmas seguras, digamos, las que no se van Claro, a usar para patrocinar. Súper importante. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, sí, ahí sí, ahí, me caí. sí, Sí. Entonces, esas te son, porque nos va caíste. quedando súper poquito tiempo, esas son las personas que son firmas seguras que van a ser válidas, ¿no es cierto? Y después, Claro. cuando esté disponible, hacer una declaración, se puede hacer una declaración jurada o puede constatar en los registros si es que tiene calidad indígena. Claro, sí, Los que sí están seguros también son aquellas personas que tienen, según el CERVEL, apellidos evidentemente indígenas, ¿no? Ese también es claro. uno de los criterios, ¿no? Claro, y Entonces, ese es un problema, porque además es un problema que aplica solo para los mapuches, ¿verdad? En exacto. general, los mapuches, el resto de los pueblos no tiene apellidos evidentemente indígenas. Obvio que Y no. eso Ya, fue, claro, claro. Entonces, entonces vamos redondeando. Eh, hay 17 escaños, que son 17 escaños que están dentro de los
55, esos escaños no significa, por haberse sacado de algunos distritos específicos, no significa que solo la gente de ese distrito va a votar, sino que más bien como que se sacaron del distrito para ponerlo a disposición de los pueblos indígenas y de los votantes indígenas Claro. en todo el territorio nacional. Sí hay requisitos para ser representante de pueblos indígenas, ¿no es cierto? Sí. Que son los requisitos normales para poder ser representante para la Convención Constitucional, sobriedad, no estar, digamos, ser, digamos, tener calidad chileno, no ser, tener 18 años, no estar condenado a pena aflictiva, ¿no es cierto? Pero además necesita el patrocinio de una organización o de una cantidad de firmas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esa, el residencia, el representante tiene que tener residencia en algún territorio designado para ese pueblo, que en general son Uh-huh. amplios. Los votantes, Sí. en cambio, pueden ser votantes en cualquier parte de Chile, ¿no es cierto? Que van que se tienen que haber autoidentificado como indígenas o tienen que parecer en el indígena y en la práctica, van a llegar a la mesa y van a decir, yo, yo tengo calidad indígena y yo soy mapuche, por ejemplo, y Va a estar quiero registrado. estar registrado. Eso lo van a Sí. saber los vocales. Los Está vocales. identificado, que esa fue la palabra que usó el CERVEL. Entonces, al ladito del nombre del RUT va a salir, no sé qué saldrá, pero que dirá, esta persona puede votar en la Ya, elección y por qué pueblo. excelente. Entonces va a llegar a la mesa de donde siempre vota, pero en el libro que tienen los vocales va a salir que esa persona está identificada como indígena y que puede, no está obligada, que puede votar por representante indígena o puede votar por alguien que no es indígena, ¿no es cierto? Elige, pero solo tiene un voto. Claro, eso es súper La importante. tiene que elegir la Sí, cédula general o la cédula indígena. En claro. cambio, personas que no tienen calidad indígena no tienen esa opción, ¿no es cierto? No, Si solo pueden votar en la votación general y no para la votación indígena. Así está hasta ahora el panorama, ¿no? claro, sí. Cosas importantes nomás, ahí hay una pregunta de Tita García que dice, ¿los constituyentes indígenas pueden ser militantes de partidos? Sí, pueden ser militantes de partidos. Lo que no puede pasar ahora es que los partidos políticos presenten candidatos indígenas. Ahora, lo están haciendo, ¿verdad? Están buscando ahí qué candidatos pueden ser, pero tienen que juntar las firmas y tener los patrocinios de, de las comunidades o las firmas que hablamos. Y otras cosas, los 7 escaños del pueblo mapuche no son un gran distrito, están divididos de alguna manera. Hay un escaño para la RM, Coquimbo, Valparaíso, el Maule, 4 escaños para Ñuble, el Biobío y la Araucanía, y 2 escaños para los ríos, los lagos, Aysén. Perfecto. Eso. Y para los Perfecto. otros, como decías tú perfectamente, por ejemplo, no sé, los Rapanui pusieron un requisito, solo pueden vivir en la isla de Pascua. Y así, ¿verdad? Hay distintos requisitos regionales, los quechua, en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Dieguita, Atacama, Coquimbo, y así. Bueno, y tenemos que recordar para las personas que se unieron después que el CERVEL tiene una cartilla Sí, especial que ustedes la pueden bajar explicando todas estas reglas. Nos falta un tema antes de terminar, que es el tema de la paridad. ¿Nos puedes sí. contar cómo funciona la paridad para el caso de los representantes y las representantes indígenas? Bueno, la paridad en general, todos sabemos que además es una gran cosa que la constitución va a ser paritaria, ¿verdad? Que son mitad hombres y mitad mujeres. Todos los representantes de los pueblos indígenas que participaron en los debates de esta reforma constitucional dijeron que ya hablaban de lo dual, del hombre y la mujer, y que exigiendo en la mayor caso que fueran 2 representantes por persona. Eso finalmente no se aprobó, y la mayoría de los pueblos tiene uno, pero también se exigió mucho la idea de que también se respetara la paridad. ¿Y esto cómo va a ser? Acá hay que distinguir entre el pueblo mapuche, el pueblo aymara y el resto de los pueblos. En el pueblo mapuche, mitad y mitad. Son 7 escaños, serán según 4 hombres o 4 mujeres o al revés, dependiendo de las mayorías. Los aymara es el más fácil de todo, 1 y 1, ¿verdad? Que se corrige, igual que la paridad acá, pero hay una cosa importante que el candidato
candidato titular, por decirlo de alguna manera, y inmediatamente hay que inscribir al candidato alternativo que le dice el CERVEL. Y ellos van juntos, como si fueran en una lista, pero no es una lista, porque es súper importante también. Las candidaturas indígenas son individuales, son las únicas que son individuales en este sentido. En general las otras van por lista. Entonces tienes a la candidata titular y al candidato alternativo y ahí se corregirá según el número de votos que se van sacando. Yo acá tengo unas dudas que conversaba con la Vero respecto a cómo operará esa corrección, ¿verdad? Pero creo que es un tema un poco más técnico que para discutir acá. Pero En el fondo el objetivo es que igual los escaños indígenas no, digamos, no se vayan en forma desproporcional a los hombres o a las mujeres indígenas, sino que también haya una especie de corrección, y la corrección va a ser dentro del mismo pueblo indígena, ¿no es cierto? O sea, no es que, o sea, si es que hay, por ejemplo, los mapuches sacaran puros hombres, alternativa, y la mitad pasaría a ser reemplazado por mujeres para que haya paridad. O al revés, porque sabemos que hay muchas mujeres indígenas que son muy fuertes, y eventualmente también, como ha pasado en otras instancias en que ha operado la paridad, tengan que ser las mujeres las que les ceden puestos a los hombres, pero ya van a saber quiénes reemplazan a quiénes porque van a haber ido en dupla, ¿no es cierto? claro, Eso es lo importante, la gente lo va a saber desde el principio, ¿cierto? cierto, sí, claro, ahí se corrige dentro del propio pueblo y entonces y eso garantiza, como decías tú, que finalmente va a ser, aunque el número es 17, pero va a ser mitad y mitad hombres y mujeres representantes de O, pueblos o indígenas. casi mitad, mitad, pero No, equilibrado. claro, por eso digo en esta proporción de quién saque la mayoría. Y claro, como decías tú, eso ya está pasando. En Rapa Nui hicieron primarias para elegir y las tres primeras mayorías fueron mujeres y el cuarto fue un hombre, pero finalmente los candidatos son la Tiara Aguilera, mujer, ¿verdad? Y el Tamari, que son, entonces quedan ahí con el primero y el cuarto. Así que la paridad no siempre los favorece, en ese sentido. Pero es el objetivo de acá de lograr la igualdad. Y es importante, y no sé qué otros temas más relevantes. Es importante a los candidatos o a las personas indígenas que estén mirando que revisen, como decía el Avero, la cartilla del CERVEL, porque además hay ciertos formularios que son súper importantes de llenar que tienen que ver no solo, por ejemplo, con los candidatos o con las firmas, sino también con nombrar un administrador de candidatura, con el tema de la franja electoral. Los pueblos indígenas también van a tener derecho a un espacio en la franja electoral, el tema del financiamiento de las campañas también es relevante, cuánto se devuelve por elección. Entonces, hay varios temas que yo invito, no queda muy poco, invito a los candidatos a llenar las cosas ahora, ¿verdad? A pesar de que no tengan las firmas o que las tengan en ese sentido, y a comunicarse, y eso es sabido que es lo más difícil, las comunicaciones con CONADI y el CERVEL no están muy ágiles también, parece. Entonces, no, yo estoy disponible para responder preguntas, pero en general son ellos los que van a determinar si una candidatura cumple o no los requisitos, y por eso invito a todos a llenar mediante los formularios que el propio CERVEL entregó. Claro, eso es súper importante porque cuando uno está llenando formularios se da cuenta que hay cosas nacen preguntas nuevas. Entonces es bueno tener las preguntas identificadas desde antes, Claro, ¿cierto? sí. Entonces, impriman los formularios, llénenlo y empiecen a decir, voy a tener dudas aquí, no tengo esta información, la necesito conseguir, entonces métanse a CERVEL. Bueno, vamos terminando. Antonia, te quiero agradecer muchísimo porque nos aclaraste totalmente este tema que estaba muy, muy, muy confuso. Por supuesto que mucha gente puede seguir teniendo preguntas. Fundación Pro Bono puede responder esas preguntas. Van a tener el chat ahí. Esta transmisión va a quedar disponible para ustedes. Y, y también, si tienen dudas sobre esto, Fundación Pro Bono también puede hacer, digamos, tratar de preguntar a CERVEL o hablamos con Antonia y ahí en el fondo si es una organización la que hace las preguntas, quizás es más fácil que los atiendan. Entonces estamos
disponibles, ¿no es cierto?, para tratar de aclarar la información y de ayudar a las personas que quieran presentar candidaturas indígenas o a las personas que quieran patrocinar o a las personas que quieran votar por candidatas o candidatos indígenas. Así que muchísimas gracias, Antonia, tremenda ayuda y tremenda entrevista y bueno, nos vemos muy pronto y que sea un éxito. Costó muchísimo sacar la reforma de escaños reservados para pueblos indígenas. No salió la reforma que uno habría querido, pero de todas maneras es un avance histórico enorme y ojalá la participación, a pesar de todas las dificultades que tiene esto de tener que identificarse a través de registros, a través de declaraciones, etcétera, no signifique una barrera muy grande y se note que haya harta participación en el proceso constituyente de parte de las personas de los pueblos indígenas. Muchas gracias a ti, Vero, muchas gracias a la Fundación Pro Bono y recalcar que siempre estoy disponible en las redes sociales también para responder dudas o preguntas. Muchas gracias. Gracias, chao.